Como en muchos lugares del sur, la isla de Chiloé fue finalmente ingresada al tema del cultivo. ¿Qué significa? Antaño, cuando los colonos llegaron, cuando el hombre comienza a avanzar, su preocupación máxima era las siembras, la agricultura. Y para eso había que rozar. Eliminábamos los bosques, aparecían los claros, y así fuimos perdiendo inicialmente gran parte de lo que teníamos como patrimonio de este bosque húmedo, templado. Chiloé queda como un bastión con grandes sectores de bosque nativo chileno, y también el hombre aquí hace lo mismo. Sin embargo, desde tiempos ancestrales, los chilotes han tenido una relación con la madera que es realmente espectacular. El bosque no solo estaba mirado como posibilidades de generar pulgadas, sino también como un elemento que entrega una serie de otras cosas que están relacionadas con canastos, con sogas, con toda una serie de necesidades que en ese tiempo tenían. Pero a su vez genera una personalidad especial y que algunas familias y los viejos chilotes entienden muy profundamente, que es el hecho de conservar, el hecho de preservar, el hecho de manejar el bosque, sin que existieran leyes. Sin embargo, ellos perfectamente reconocen una madera que tiene problemas de años, que está enferma, o árboles que van a caer, y esos se integran a una producción muy diversa. Nos hemos preocupado nosotros de conocer un poco más sobre esta cultura, que no tiene que ver directamente con la ingeniería ni con la ciencia, sino con esta relación ancestral del hombre con el bosque. El acuerdo con Felipe fue encontrarnos y viajar hacia este punto donde llegarían los amigos de la montaña. Luego de pasar la pasarela, llevar nuestras cosas, nos encontramos ya con el bilocho y lo que vamos a cargar. Nos esperan unas buenas horas de subida a la antigua. Nuestros equipos irán en este aparato que es casi un trineo, subiendo con los nobles bueyes a la altura. Pasaremos diferentes partes que tienen que ver con esta historia tan íntima de Chiloé, donde las gaviotas, el curanto, el mar queda atrás, porque no es ese nuestro objetivo, es tratar de buscar esa vida íntima, que tiene que ver con una historia más relacionada con la gente, con el hombre. Mientras vamos subiendo, comenzamos a reconocer este bosque prístino, este bosque húmedo chileno, donde las especies nobles, de colores distintos, de fuerzas tan diferentes a nosotros, nos van dando paso a paso esa señal de que vamos a llegar a un término espectacular. Bueno amigos, mi nombre es Felipe Montiel.
Hace ya como 9 años que llevo trabajando en un tema importante en Chiloé, que es el rescate de la memoria oral. Básicamente consiste en hacer entrevistas a personajes del mundo campesino y rural de Chiloé. Y en ese tiempo que he estado, se han producido 2 cosas muy importantes. Uno, la publicación de un primer libro, que le llamé en aquella época Los últimos constructores de artilugios de madera en Chiloé. La verdad que el título bastante ostentoso, pero es la verdad. Y el segundo libro que publiqué hace muy poco lleva el mismo título, pero se denomina De la carpintería de Rivera a los artilugios de la muerte. Es un tema, diría yo, recurrente en Chiloé, porque el mundo nuestro se mueve básicamente en 3 áreas: en el bosque, como el que estamos aquí en este momento, en el mar y en la tierra. Mira, lo que pasa es lo siguiente: yo soy profesor de historia y siempre pensé en volver a mi tierra a ejercer y trabajar y a servir. Ese fue el primer motivo. Me gustó el Museo de Niño, de chiquitito. Entonces yo creo que por ahí está la motivación de hacer cosas, pero también de dejar una herencia, dejar un testimonio, no pasar por la vida así como así. Y eso ha sido un poco lo que me ha motivado a mí. Y lo otro es que entender que la cultura nuestra está en su última fase. Para mí sí. Quizás para otras personas no, pero para mí está en la última fase porque yo lo he visto, digamos, lo he testimoniado en los campos, he recorrido casi todo Chiloé, he estado en muchas islas y veo cómo se pierde la cultura, cómo no hay mingas, cómo ya no hay medanes, cómo ya casi no hay trillas, cómo no se siembra trigo en Chiloé. No es la primera vez, es cierto, tal como lo dijo él. Nosotros trabajamos con Felipe cuando descubrimos los artilugios y otras cosas. Sin embargo, lo más notable es que él, siendo hijo de chilote, vibra con lo que tiene que ver con la isla y trata en lo posible de plasmarlo. Lo que pasa es que mucha gente se ha dedicado a vender más que nada de Chiloé una tarjeta postal. O sea, la frase cliché, la imagen, y eso no es Chiloé en realidad. Nosotros hoy día estamos en un momento crítico y yo digo que esto se produce gracias a varias cosas. El modernismo es una de las cuestiones que no puede negarse, pero también hay un impacto del mundo salmonero, por ejemplo, metilicultor, que de alguna manera también ha hecho que la cultura se resienta absolutamente. Yo sostengo y digo que la llegada a la industria Chiloé es el golpe knockout de la cultura chilota. ¿Qué pasa? Que la juventud hoy día se fue a la fábrica, abandonó el campo y los viejos van quedando solos. Hoy día los campos son lugares de viejos, de gente más antigua. Y es una gran verdad. Y eso se provoca una ruptura grande con la cultura. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Yo en este recorrido he encontrado mucha gente, pero tengo un caso especial aquí, cerca de Castro, en Alcaldeo Yaullao. Tengo unos amigos ahí, los hermanos Águila, Carlos y Juan Águila, que viven como hace 50 años atrás. O sea, ellos prácticamente viven en una economía de subsistencia, viviendo del monte, trabajando el carbón, trabajando las hostarías, la cestería, el boqui, qué sé yo. Y eso yo creo que es importante verlo porque es un mundo que a lo mejor muy cercano a la ciudad de Castro, pero es una gran verdad. Y nosotros queremos también, creo yo, que la intención mía en mis libros y la tuya en tu programa, ¿no es cierto?, es mostrar realidades. O sea, no armar cuentos ni construir tarjetas de postal, porque eso no es nuestro objetivo. El objetivo es rescatar lo poco que va quedando. Claro, sacaron todo el tepú para hacer leña y se terminó el bosque. Y igual uno para sacarlo tiene que hacerlo con cuidado porque tiene que ir dejando las partes que están con raíces para que se pueda seguir reproduciendo. A pesar que da semillas, o sea, flores y, claro, al enredarse en las ramas, arriba florece, y da una vaina y ahí da la semilla. Creo que una de las razones por las cuales alcanza la altura es por eso, por florecer y dar la semilla. ¿Es como un bonsái? Sí, es una conífera la más chiquitita que hay en el mundo. ¿Y es ciprés enano? Sí, ciprés enano, sí. ¿Cuánto es lo máximo que desarrolla?
Un poquito más, sí, pero así siempre como una enredadera, una cosa así. Bueno, aquí hay una hebra de bosque que me sirve para hacer los cestos y ahora lo voy a cortar dejando una parte abajo que está con raíces, no sacando. Entonces tengo que sacar las raíces, pero igual la utilizo. Porque si yo hubiera dejado esta parte sigue creciendo. Me habría servido en 2 o 3 años más, pero ya se... Carlos, ¿qué significa el bosque para ti? ¿Qué significa eso? Una forma de sobrevivencia, porque hubo una época en que yo viví de la cestería, en un momento muy difícil, cuando estaba el golpe de Estado. Entonces empecé con la cestería, empecé a hacerlo. Ya había visto otros cestos, pero solamente la imaginación hizo que yo, un día de que llovía mucho, salí a buscar bosque y lo intenté y me dio resultados, y ahí empecé a vender. Así que con eso sobreviví varios años. ¿Y tiene algún significado especial el bosque chilote para ti? Sí, tiene significado porque el bosque nosotros tenemos que cuidarlo, es parte de nuestra vida. El bosque le ha dado vida a millones de personas, todos los que han muerto, todos los que han vivido en el bosque, porque nos sirve para todo. En todo momento nosotros estamos utilizando el bosque, sobre todo el bosque nativo, el bosque de acá, porque ya conocemos la madera, sabemos qué madera tenemos que utilizar, y por eso siempre yo digo que el bosque hay que cuidarlo, quererlo, como no hacerle daño, no pegarle un hachazo, un machetazo de gusto sin tener nada. Mucha gente sale al bosque y de repente lleva un machete y va marcando, sacándole la corteza al árbol. Para mí se le hace una herida, es como sacarle un pedazo de piel a una persona. Yo lo tomo así y no lo hago. Tal vez cuando era chico lo hacía, pero ahora no. Porque uno aprende a valorar en la soledad, aprende a valorar las cosas que tiene a su alrededor. Y hablar con los árboles y verlo y quererlo, o lo ve nacer, lo ve criarse y a veces lo ve morir. Y, o sea, eso es algo que se aprende viviendo con el bosque, relacionado con el bosque. Nunca termina de aprender cosas nuevas del bosque. Si no hubiera bosque no tendríamos las aves que cantan en la mañana, no habrían animales salvajes, no habría nada. O sea, todo lo que vemos lo vemos porque hay bosque. Mi abuelo, él marcaba ciertas partes del bosque y ahí no entraba nadie le cortaba nada. Si alguien entraba, alguno de sus hijos, y le cortaba un árbol, una rama de ahí, él lo castigaba duramente. Él no quería que saquen nada. O sea, creo que esto va en la sangre también. Y era muy estricto, o sea, toda la familia de él que yo he conocido, ellos tenían reservas de bosque. Habían bosques donde ellos tenían que sacar la leña, la madera para los cercos, pero había partes que no se podía tocar, era sagrado. Y eso mi padre también, sí, mi padre igual me enseñó eso, me inculcó eso, mi profesor que tuvo en la escuela, y por eso siempre digo que son los profesores los que tienen que llevar la iniciativa aquí, sobre todo en las escuelas de campo. Los que están, profesores que están educando, sacando nuevos profesores, deben ya instalarle eso para que en pocos años eso se esté dando en las escuelas. En vez de enseñar cosas que a veces no son provechosas para la gente que no va a llegar a universidad ni nada, no van a sacar provecho, pero van a volver al campo muchos y que sepan vivir en el campo y nunca le falte ni para ellos, ni para sus hijos, ni sus nietos el bosque. Siempre hay un bosque a su alrededor. Pero eso hay que empezar en las escuelas. ¿Quién más que los chilotes nos pueden enseñar, por ejemplo, qué hacer con el bosque? Esta enredadera trepadura que va enrollándose en los árboles y que con ella durante mucho tiempo se construyeron casas y mucha cestería aquí en la isla. Bueno, esta familia todavía conserva la costumbre de la cestería y lo hace no solo porque le gusta, sino también porque es una de las fuentes de ingresos que tienen cuando vienen los turistas.
aprendí solo. Sí. ¿Pero aquí siempre se ha tejido? Sí, siempre en diferentes lugares. Pero no sé, habría gente que lo hacía por heredad, pero no sé, yo lo aprendí solo, ¿no? Por la soledad, la ociosidad. La ociosidad y la soledad, porque no tenía nada que hacer acá. Pues bueno, también la necesidad, porque no tenía plata. Tenía que hacer algo para subsistir. Nosotros vivimos harto tiempo con los canastos acá. Hacíamos lotes de canastos, lo íbamos a vender. Juan cargaba una yeguita que tenía, con su yegua hasta las orejas de canasto. Y a la tarde ya volvía o al otro día con la mercadería. Y después se acabó la venta de canasto y empezamos a hacer las tinas. Y pasamos años vendiendo, como 5 años vendiendo tinas. Y ahí están listos. Que es importante para la gente que conozcan estas realidades, que son totalmente distintas, pero hay cosas también que hay que plantearlas. Yo te digo, aquí, por ejemplo, creo que una vez se ha aplicado la ley Valdés para la cultura, por ejemplo. En Chiloé. Habiendo tanta empresa, ¿no es cierto? Porque yo creo que la empresa tiene claro que hace un daño. ¿Qué madera esta? Tepa. Cuéntanos, Juanito, ¿qué es lo que estás haciendo tú en este momento? ¿Cuál es el objetivo de este trabajo, de esta obra? Bueno, este es un biloche o trineo, exclusivamente para sacar nuestros productos acá. Carbón, leña, todo lo que madera en general lo que tenemos que sacar. Todo tiene que pasar por esto. Porque aquí no hay otro medio de comunicación, de poder movilizar las cosas. Únicamente el biloche. O trineo, como decía antiguamente. Antiguamente era trineo. Trineo, sí. Y ahora se le dice biloche. Se utilizan las dos palabras, las dos cosas que significa lo mismo. Este es el vehículo de tracción 4x4 que tiene 4x4, en este lugar. Este es el único que sube las cuestas. Y económico. Aquí este no gasta combustible, así que... ¿Tú has vivido toda tu vida junto al bosque nativo chilote? Toda mi vida. Desde que nací. En Pipí. En la localidad de Pipí. Ahí me crecí. Hasta que busqué mujer. De ahí ya me retiré de ahí. Me fui a Castro, después de Castro acá, a este lugar. Todavía ahí vive mi madre. ¿Todavía vive tu madre? Todavía vive mi mamá, 85 años. ¿Qué significa para ti el bosque? Bueno, primero me significa tranquilidad, descansar tranquilo, dormir tranquilo. El pueblo, el ruido de vehículos, cosas. Y también para el crecimiento de mis hijos me sirvió mucho. Es otro mundo, es otra cosa. Los hijos se crecen diferente al pueblo. Todos los oficios que tú has podido lograr con la madera, porque ustedes son capaces de hacer cualquier cosa con la madera. Sí. ¿Cómo el chilote lo va aprendiendo? Porque este tema cultural se ha ido perdiendo también. ¿Cómo ustedes van desarrollando esta habilidad? Bueno, usted sabe que uno las vistas lo tiene para mirar y apreciar las cosas. Y yo tengo esa costumbre de mirar, a donde voy, miro si hay una cosa, un trabajo, yo tengo que mirarlo, ver la forma, cómo se inicia, cómo se hace. Y de ahí uno va sacando conclusiones y va haciendo lo que
practicando, aprendiendo, que aquí nadie nos ha enseñado nada. Nosotros, lo mismo que mi padre él construía casas solo, nunca le pagó a nadie, lo hacía solo. Y nosotros hacemos lo mismo, nosotros nunca le pagamos a un carpintero ni nada. Porque para eso Dios nos creó las manos y la mente para pensar y hacer las cosas. Me crecí acá, desde chico, apegado al bosque con ellos, viendo desde niño su trabajo, y mi enseñanza básica, mi enseñanza media fue bastante sufrida, había lo que se sacrificaba mi viejo para darme el dinero para yo poder estudiar. Entonces eso me lo pasé 12 años en un internado. Y la enseñanza media, precisamente estudié turismo, y ahí como que me fui como más enterando acerca de la cultura, más de Chiloé, de lo que se hacía antes. Y ahí decidí comenzar a estudiar nuevamente. Pero algo que como de cierto modo como que fuese complementando lo que ya tenía, conocimiento de la cultura, y una forma donde yo pueda entregar algo a otra persona. Quizás dar una orientación diferente. Entonces, ahí decidí estudiar pedagogía en educación básica, que es lo que estoy haciendo actualmente en este momento. Y, o sea, solamente por el hecho de tener una satisfacción de entregar algo, o sea, lo que yo viví. Porque yo sé que muchos jóvenes actuales dejan el campo botado, se van a trabajar a la salmonera. Muchos jóvenes estudian pedagogía, pero con la idea de quedarse en la ciudad. Aquí venimos ahora al bosque. ¿Qué es lo que venimos a sacar? Porque estos son todos como los subproductos que tiene el bosque chileno, ¿eh? Sí, a sacar quilineja. La quilineja es una planta que nace en el suelo y se va trepando por los árboles, pegándose al árbol hasta llegar a veces a la copa misma del árbol, y lo que vamos a sacar son las raíces de esa planta, llamada quilineja, como nombre común, y es Leuceriaga polifila el nombre científico. Cuéntame una cosa, la quilineja tiene una relación muy importante con la cultura chilote durante mucho tiempo, no solo por las escobas. Se usaba para hacer las escobas, pero también para hacer las escobillas. Antes se vendía por kilo, y las escobillas para lavar la ropa las hacían en el norte, no sé en qué parte, y volvían a Chiloé y ya convertían en escobillas. Al sacarlo no le hace ningún daño a los árboles, no hace nada. Creo que a lo contrario, creo que le ayuda, porque la quilineja, ustedes lo ven ahí, se envuelve, atrapa los árboles y lo aprietan. Claro. Entonces, creo que en el crecimiento, igual que uno, si le pusiera una ropa muy apretada, andaría todo incómodo, pero claro, esto creo que le hacen un favor, pero ellas crecen ahí y hay que sacarlo cuando uno lo utiliza.
Así como se están extinguiendo algunas especies vegetales del bosque chilote, Carlos, ¿qué te parecería la extinción de la cultura chilote? Claro, eso era como una cosa común antes, que todas las semanas había una minga, todas las semanas que se le ayudaba a una persona, la otra semana le tocaba al otro, y eso era con la comida, buena cena, baile, era todo un acontecimiento después de las horas de trabajo. O sea, la noche ya llegaba, los hombres iban a cambiar sus casas, a lavarse, llegaban con sus mujeres, con sus hijos, a compartir la cena y a compartir el baile. Y bailaban hasta la amanecida y compartir entre todos. Eso ya se perdió casi definitivamente. Quedan muy pocas partes donde todavía se realizan, a veces cuando hay algo que no lo pueden hacer solo, lo realizan, pero antes no, sí. Era fácil decir, tengo una minga tal día y la gente a veces, aunque no lo busquen, llegaban igual a la minga, llegaban a trabajar y se juntaban 70, 80 personas en una minga. Tú me dijiste que querías optar en un momento a ser ermitaño. Claro, opté por eso porque ya no daba en el lugar donde vivía por problemas con los vecinos y ya estaba cabreado, quería vivir solo, tranquilo, en la parte donde nadie me molestaba. Bueno, desde chico traté de llevar una vida solitaria, no era dado a jugar con mis hermanos mucho, no compartía mucho con ellos, siempre fui aparte de todo. Y por eso quería vivir solo, pero no lo logré. Eso fue un fracaso y bueno, no sé si habría sido ermitaño, a lo mejor no sé qué habría pasado conmigo. Pero acá en Chiloé no se podría ser ermitaño en estos tiempos. Lo que yo logré relacionarme en los años que estuve solo con el bosque. Saber todo lo que significa el bosque para mí. Y lo que significó también para la gente más antigua. Un tremendo significado y lo valoraban. Creo que ellos pensaban como yo pienso y eran casi todos iguales. Ese es lo que yo pienso. Porque ellos hacían uso del bosque, pero de una forma racional. Nunca fueron dados a destruir, a quemar. Si se quisiera retomar, volver atrás, a tomar la cultura, 100% no se podría. Carlos, tú me contabas que este tipo de tejido se usaba antiguamente en Chiloé para distintas cosas, incluso embarcaciones. Es tan resistente, ¿no? Sí, es resistente, bastante resistente. Amarraban, bueno, los animales vacunos, también amarraban cercos y era utilizado también para amarrar algunas embarcaciones, cuando los lazos eran más difícil encontrarlos, caros. Entonces se utilizaba este material. En cierta medida tú atribuyes el espíritu creativo chilote en torno a la madera y la cultura de la madera, que no es solo el bosque como tal, sino que también son estos subproductos, a las dificultades, el aislamiento que se produjo acá. ¿Dónde está la raíz, crees tú? A tu juicio. En el aislamiento, yo creo, porque había que buscar el material que se encontrara, hacer uso de todo lo que el hombre tenía a su alcance, porque los materiales eran escasos y caros, no se alcanzaba, la vida era muy difícil, no se alcanzaba para comprar los lazos, habían, pero en menor cantidad.
en el centro de la tabla. Se colocan al centro, acá. Y esa es la forma de unirlo. El primero que lo hizo fue Carlos. Y de ahí empezamos a trabajar por necesidad de que no había en qué ganarse la vida. Empezamos a hacerlo. A practicarlo de cualquier manera, empezamos a luchar hasta que lo hicimos. Siempre un hacha, un machete, martillo y el cepillo. Cepillo de madera, no metálico. Hasta ahora que utilizamos cepillo metálico. Voy a cortar la parte del fondo, lo que queda, lo que sobra para poder hacer el gramil. Y siempre la duela se corta más larga que lo que se va a utilizar. Esto hay que, para que tome horma al fondo, para cortarlo, para no cortar de más, hay que quebrar todo lo que queda además de la... Tratarlo de redondear lo más que se pueda, dejarlo todo pulido bien para marcar el fondo de la tina contra las tablas que están hechas ahí. Y para poder redondear el fondo, dejarlo en condiciones como para no hacerlo más grande ni más chico. Este es el gramil, exclusivamente va a ser el corte donde se sienta donde va sentado el fondo. Ahí está el corte que se hace para que el fondo tiene que ir embutido ahí y se aprieta con la presión del suncho, ajusta. Algunos lo hacen gruesa, esto aquí queda grueso, pero ¿qué es lo que pasa? El agua no para nunca, por motivo que esto al apretar los switches, esto hace mordaza dentro, y para no ponerle pasta, no ponerle nada, Uno de los subproductos del bosque importantes que les da el ingreso y que la gente cotiza acá es carbón vegetal.
Vamos a conocer en profundidad este proceso aquí, en la isla tan linda de Chiloé. Claro, porque para muchos de los carboneros, especialmente incluso hasta para instituciones del Estado, los carboneros son como los delincuentes del bosque. Claro, somos los destructores del bosque, el carbonero, pero bueno, algunos sí, no hay que negarlo, pero nosotros tenemos otra mentalidad. Entonces tratamos de no dañar eso. Nunca sabemos el día de mañana, la familia, sobrinos e incluso mis hijos, si es que algún rato los llego a tener. Uno nunca sabe las vueltas a la vida. Bueno, ustedes por eso que lo han manejado, o lo han sentido como una proyección de ustedes mismos. Claro. Son esas personas, los empresarios, los que más daño han causado en Chiloé en los bosques. No los carboneros ni la gente que hace leña tampoco tanto. Aunque cada vez el pueblo va creciendo más y se va utilizando más leña, pero el daño más grande lo han causado las empresas madres. ¿Cuál es tu opinión con respecto al trabajo que ha hecho Felipe? Importante, el rescate de la cultura es un trabajo importante. A mí me gusta la cultura, aprecio todo lo que vale. Creo que eso va a quedar como un hecho histórico en Chiloé y debiera las autoridades preocuparse de brindar el apoyo necesario a las personas que están haciendo eso, porque sé que el rescate de la cultura también es caro, necesitan apoyo gubernamental. Cuéntanos la etapa en que están en este momento, ya que hemos ido siguiendo todo el procedimiento a la confección del carbón. Ahora estamos tapando, que es sellar el horno con tierra para después encenderlo e iniciar para que se inicie la combustión lenta. Y ustedes lo hacen con champa, bien con especial, champa, sí. Claro. Con champa y en esa forma, digamos. Otra forma para este tipo de horno es inútil, se echa a perder muy rápido, hay que estar constantemente colocándole tierra, y con este procedimiento, digamos, es como más, se demora más. No se quema tan pronto la tierra ni nada de eso. Cuatro días, bueno. 4 días. 4 días. Y siempre vigilante que no se Claro, les vaya a ir. vigilar que no se va a hundir para adentro, que no se va a arder la tierra. Hay que cuidarla, como se dice, cuidarlo. El que cuida cosecha, y el que no. La leña no puede tener contacto con el aire. Una vez que se encienda arriba, tiene que estar siempre sellado. Si por X motivo la tierra, o sea la leña, una vez que se va quemando adentro, se reduce, digamos, a la mitad de su tamaño normal y se forman vacíos adentro, y eso tenemos que irlo apretando, porque de lo contrario se va hacia adentro y ya tiene una entrada de oxígeno y eso se inicia combustión inmediatamente, y eso es pérdida inmediata de la leña por el carbón. O sea, se ardió, levantó llama hacia afuera y esa parte se muele todo. Carlito, ¿cuántas generaciones llevan haciendo carbón? Yo vivía. Sí. Empecé como a los 8 o 9 años con mi padre, ayudándole a cargar agua, a pagar el carbón, así como usted lo ve que lo hacemos aquí.
El mismo procedimiento. El mismo procedimiento, es el mismo procedimiento, todavía. Ya. Porque yo y, bueno, mis primos, yo, somos la tercera generación, porque en la familia creo que el que comenzó fue mi abuelo. Y nosotros venimos siendo la tercera generación. Dentro de eso, todo el tiempo que lo que conversábamos ayer, Juanito, aquí, han explotado estos sectores y otros más de 40 años. Claro, más de 40 años. Y siempre le decía yo ayer que la gente tiende a pensar que los carboneros son unos delincuentes que lo único que hacen es depredar el bosque. ¿Cómo ha sido el manejo? Explícame tú que lo has vivido de chico. ¿Cómo es para seleccionar el árbol? ¿Cómo llega y tener siempre posibilidades de poder trabajarlo? Yo siempre mi padre, en el crecimiento que yo tuve, mi padre buscaba siempre el árbol que también le gustó proteger, el árbol que estaba dañado. Porque el árbol se conoce, como usted ve, esa tepa. ¿Ya? Esa tepa tiene un daño adentro. Por eso se secan las hojas, las puntas de las hojas arriba. Estando con las hojas secas, se ve que el árbol está dañado. Y ese árbol hay que botarlo. No botar un árbol que está en crecimiento, que está verde, con toda la hojería verde, completo. Tú ahora estás en la etapa de lo que es esparcir, el final ya, Claro. de lo que comenzó a hacer. Entonces ustedes van seleccionando y aquí van de alguna manera también controlando la calidad del carbón. La calidad en del el carbón. momento que están La calidad aquí. del carbón. Ya. Que nosotros, yo por lo menos los años que llevo, más de 50 años trabajando, nunca han dicho que carbón es malo. Y nosotros cuando una hornada se nos echa a perder, porque esto también se echa a perder. Ya. Hay veces que se cuelgan adentro y se echa a perder, sale carbón chiquitito. Claro. Entonces uno le advierte, el carbón no es entero, no es bueno. La gente lo compra a conciencia sabiendo que no está bueno. Pero casi nunca se lo echa a perder nada, siempre sale así de esta forma, como usted lo ve. Claro. La gente joven volviera a tomar parte en el campo junto con sus padres, con sus abuelos, pudiera estar más cerca de ellos, ir aprendiendo algunas cosas, ya que el trabajo que hoy día ellos tienen no es un trabajo que va a ser para siempre. Ese trabajo va a llegar el momento que se va a terminar. Ese sería un llamado que yo le haría a la juventud, de que se acerquen todavía a la gente que vive en los campos, que se acerquen, recojan la opinión de ellos y también parte del trabajo. Si el trabajo en la tierra o en el campo no cambia el apellido, no cambia nada. Seguimos siendo igual personas. Yo creo que aquí hay una visión que tiene que salir partir del Estado. O sea, el Estado que tiene que jugar un rol fundamental y los gobiernos comunales también en la recuperación de los testimonios orales de Chiloé. Hoy día para mí el gran proyecto, así como se habla en Chile del Bicentenario, en Chiloé tiene que ver con la recuperación de la memoria oral. Si nosotros somos capaces de implementar en todas las comunas centros de documentación que permita recuperar esta memoria, yo creo que podemos hacer algo. Porque hay muchas cosas perdidas, pero podemos rescatar siquiera una parte. Y ese es el gran objetivo. Yo sé que lo mío es un grano de arena, pero quiero hacerlo. El tiempo pasó ligero, desordenando lo que aprendí. Podría mirar sin ver y dudar antes de creer. La vida cambió los ejes y es una hazaña la ingenuidad. Atento al rufián, cubrirse con la pared. Jugando, aprendo, no existe nada de qué temer. Y en